busca aquello que trataron de descubrir. La última exposición del Espacio Gardel fue realizada en el 2013 y la próxima será en el 2016. Siempre en el Salón del Libro Antiguo en París, en el stand de la librería Paul Gem. Según expresa Jung, los dueños de esta librería se transformaron en un soporte importante para estos conceptos, ya que desde un comienzo se interesan en la encuadernación moderna para libros antiguos y desde un principio creen que si se presenta la situación de un libro antiguo que ha perdido su encuadernación original, debe ser encuadernado con conceptos contemporáneos. Les cuento que yo conocía acerca de la existencia de la encuadernación moderna para libros antiguos en el 2003 a través de una presentación que realiza Jung en una conferencia organizada por la agrupación Society of Bookbinders. Y a mí me generó muchísimo interés esta combinación de lo antiguo y lo moderno, de los conceptos contemporáneos para abordar un objeto que necesita un cuidado igual que el libro contemporáneo, porque el libro contemporáneo en 100 años va a ser antiguo, pero desde hoy lo vemos como si fuera una persona anciana que hay que cuidar por demás. Y en el 2009, en otra conferencia también de la misma agrupación, pude asistir a una conferencia que dio Katy Abbott sobre Tomorrow Past. Y tuve la oportunidad de conversar con ella, y a partir de esa conversación me interesó poder incluirme en este mundo. También mi interés nace en el 2003 y la verdad que en el 2003 mi conocimiento no podía llegar a abordar nada que tuviera que ver con estos conceptos. Algunos años después, ya con más conocimiento técnico, mayor recorrido, más aprendizaje, me sentía como más animada para poder empezar a participar. Así que presenté este libro en una convocatoria abierta por la revista virtual de Bound Folder. Este es voy a volver a la página anterior, es un libro de 1554 que ya no tenía su encuadernación original. La encuadernación es del siglo XX, entonces este es el trabajo que yo realicé. Y después de haber presentado este trabajo, Jung me invita a participar de la exposición del Espacio Gardel en el año 2012. Este es el libro que yo trabajé para esta exposición. Les voy a contar un poco de qué se trata este trabajo. Así estaba el libro, solo tenía una hoja que no correspondía al tiempo tampoco, pero la postura estaba descubierta. Entonces yo lo que hice fue limpiar los restos del lomado antiguo y del adhesivo que quedaba, reforcé las costuras, las cuerdas de la costura con una capa de lente tisú con adhesivo reversible y reforcé el lomo con papel japonés con adhesivo reversible. Las guardas fueron realizadas en papel japonés. Yo le preparé un capitel a pesar de que no tenía, pero en esta época llevaban algún capitel que se llamaba básico. Yo lo bordé por fuera del libro para no intervenir el blog original con un hilo de color y fue pegado sobre el enlomado. Acá está el armado de las guardas y las tapas fueron armadas en una pieza de cuero de cabra blanca montada sobre papel japonés, el plano dividido en 5 partes. El plano central se transforma en el lomo y no va pegado al lomo como era en esa época, sino que fue unido al lomo por medio de un túnel o hollow dividido entre las costuras. Y de esa forma abría sin problema el libro. Esta es la portada, la tapa del libro. Ahí se ve un detalle del lomo y de la decoración de la tapa que está basada en la división del plano en las encuadernaciones de esta época. Lo más interesante de este tema, o por lo menos lo que a mí más me interesa, me convoca, es que al empezar a trabajar algunos de estos libros antiguos es necesario pensar cuál va a ser la estructura y los recursos técnicos más adecuados, además de todos los materiales. Si sumamos la problemática que existe acá, que es no tengo todos los materiales que quiero, sino que dentro de lo que tengo que ver qué va a ser lo más adecuado o cómo
y es necesario, es absolutamente necesario entender los procesos técnicos de construcción, además de las respuestas de los materiales, para poder estar tranquilo que no está interviniendo un libro antiguo con una encuadernación moderna, y si esto es un desastre, o para alguien que después de decir esto es un desastre, que a mí me pasa muchas veces como encuadernador, me dicen, por favor, sacale esto, hacele lo nuevo, porque esto es un desastre. Bueno, si alguien categoriza mi trabajo como un desastre dentro de 50 años, lo van a poder sacar y el libro va a quedar intacto. Y eso es un desafío muy interesante. Cuando conocí a Jun, descubrí que ella era, les contaba antes, una diseñadora de encuadernación, que luego comenzó a encuadernar con sus propias manos sus libros, porque en Francia está el diseñador y el encuadernador, y después el que hace toda la parte de dorado y de terminaciones. Y ella entonces empieza diseñando, después se pone a hacer sus propios libros y con el tiempo empieza a estudiar cuidadosamente las estructuras antiguas. Y entonces después de ese proceso empieza a transformar ese conocimiento sobre las estructuras antiguas, llevarlo a estructuras contemporáneas o estructuras modernas. Y en el 2013 tuve la posibilidad de trabajar 3 días con ella en su taller, en el cual llevamos un proyecto adelante, y ahí tuve la posibilidad de ver con claridad todo ese recorrido, viendo en su biblioteca los ejemplares de reproducciones de libros antiguos, las transformaciones, desde dónde vienen, la estructura que ella diseñó, que es muy interesante, de dónde viene, y cómo cada recurso técnico es pensado para abordar y llegar al libro sin dañarlo, sin molestarlo. Dentro de esta experiencia de trabajo surge la inquietud, ella me propone que diseñe una escartibana reversible, hablando de recursos técnicos para proteger al libro y a la encuadernación. La escartibana, para quienes no sepan, es una pieza de papel plegado tantas veces como sea necesario para igualar el espesor de un pliego, de una hoja, de un pliego de una hoja, de un cuadernillo o de una lámina suelta. Pero este es el ejemplo de la escartibana. La escartibana cerrada, una vez que yo termino de coser los cuadernillos a la escartibana y las escartibanas entre sí para formar el blog, queda cerrado. Y una vez que queda cerrado, si en un tiempo el hilo que une la escartibana con el cuadernillo se rompe o hay que cortarlo o hay que intervenir en el libro, se pierde la posibilidad de volver a unirlo. Y de esto hablábamos con Jun y ella me dice, tendrías que diseñar una escartibana reversible. Y la verdad es que como yo uso mucho estructuras que pueden dañar claramente, porque uso mucho la estructura que nosotros conocemos como cartonado, estructura francesa, me interesó diseñarla. Les contaba antes, las escartibanas tienen 3 funciones que son muy interesantes. Una es proporcionar buena apertura en libros que tienen papeles muy rígidos. La otra es evitar que pase el hilo por el medio de un pliego con una ilustración a doble página y brinda la posibilidad de coser una lámina suelta o una hoja que esté suelta. Entonces, las escartibanas resuelven todos estos temas, pero si algo sucede, no tengo forma de volver a ponerlo. Este es el primer ejemplo que el primer libro que yo encuaderné con escartibanas reversibles. Y uno de los puntos importantes que me interesa contarles acerca de estas escartibanas es que la pieza de papel que yo vaya a utilizar tiene que estar reforzada con papel japonés pegado con adhesivo vinílico. El papel japonés le proporciona la resistencia de la fibra cruzada